La Cenicienta es uno de los cuentos de hadas más famosos y queridos. Es una princesa llena de bondad y de dulzura que supo mantenerse incólume, de alma inquebrantable y bondadoso corazón. Un verdadero ejemplo de integridad espiritual. Cenicienta nos ha demostrado cómo ser una bella persona a pesar de la adversidad y alcanzar de esa manera los sueños más profundos del corazón. Pero, ¿siempre fue así? ¿De dónde ha salido este cuento? ¿Cuándo se tiene registrado el primer cuento basado en esta encantadora princesa? Quédate con nosotros y descubre más videos como este. Versiones orales y escritas, antiguas y modernas, de diversos lugares han contado historias parecidas a la de la Cenicienta. Echaremos un vistazo a las más destacadas y parecidas versiones a la Cenicienta que hoy conocemos. La Cenicienta griega. Ródope o Rodopish, que significa mejillas rosadas, es la versión oral más vieja conocida. En esta versión, Ródope es raptada por piratas que la venden como esclava en Egipto. Las otras esclavas sintieron envidia de su inteligencia y educación y se burlaban de su piel clara y enrojecida por el sol, por lo que la llamaban mejillas rosas. Los únicos amigos de la joven eran los animales que vivían en los campos entre el palacio y el río, a quienes contaba sus penas, y además, ellos se convirtieron en sus protectores. Un día, mientras se bañaba en las aguas del Nilo, un halcón, quien era el dios Horus, tomó una de sus sandalias. El halcón voló hasta la ciudad de Menfis, donde dejó caer la sandalia sobre el regazo del faraón y desapareció. El monarca miró sorprendido la sandalia de mujer caída del cielo y se apoderó de él una curiosidad que solo podría saciar si encontraba a su dueña. El faraón envió emisarios a todos los rincones de Egipto en busca de la propietaria. Él mismo viajó a lo largo del río Nilo en busca de la doncella. Así llegó al palacio donde vivía Ródope. Las otras criadas obligaron a esconderse a la joven y corrieron a probarse la sandalia, pero a ninguna le quedaba. El faraón vio a Ródope escondida entre los juncos y se enamoró de ella al instante y le hizo probarse la sandalia. Al comprobar que le quedaba a ella, le pidió que se casara con él. Así fue como se convirtió en reina de Egipto. La Cenicienta china. Ye Xian, escrito por Tuan Changshi alrededor de 860 después de Cristo. Es un cuento donde esta joven es la hija de un importante líder tribal que murió cuando ella era joven y ahora estaba bajo el cuidado de la segunda esposa de su padre, ya que su verdadera madre había muerto cuando ella era una niña, pero esta mujer no la trataba bien. Un día, la joven encontró un pez y se hicieron amigos. Este pez era la reencarnación de su madre, pero su madrastra y su media hermana, enfermas de envidia, mataron al pez. Poco tiempo después, Ye Xian encontró los huesos, que eran mágicos, los cuales le ayudaron a vestirse adecuadamente para un importante festival al que acudió con unos zapatos dorados muy ligeros. Su familia adoptiva la reconoció en el festival, lo que la hizo huir y perder accidentalmente uno de los zapatos. Después, el rey del lugar obtuvo el zapato perdido y, sintiendo mucha curiosidad, pues no parecía que nadie pudiese tener un pie tan pequeño, mandó a buscar a la dueña de aquel zapato. Cuando finalmente el rey encuentra a la chica, éste se enamora de ella y la lleva a su reino, mientras que su cruel madrastra y su media hermana fueron asesinadas por peces voladores. Las diferentes variantes de la historia se encuentran en los diferentes grupos étnicos de China. La Cenicienta japonesa, Sumiyoshi Monogatari, el cuento de Sumiyoshi, del siglo XIII,
aunque ya se le mencionaba desde principios del siglo XI en el Kenji Monogatari, cuento de Kenji. Sumiyoshi se refiere a un pueblo y un santuario en el área de Osaka. En el santuario se refugia la figura de la Cenicienta cuando su amado, después de un sueño, se reúne con ella. Este cuento se dice que fue escrito por Sonen no Yoshitada, y este cuento a su vez inspiró a más de 120 manuscritos y versiones existentes. Este relata acerca de un canciller que tenía 2 esposas y 3 hijas. La primera esposa tenía una hija muy hermosa llamada Himegimi, pequeña princesa, y la segunda esposa tenía 2 hijas, Naka no Kimi, princesa del medio, y San no Kimi, tercera princesa. La madre de Himegimi murió cuando ella era una niña y su madrastra comenzó a favorecer a sus propias hijas, maltratando a su hijastra. Una mañana de primavera, un capitán vio a Himegimi desde su carro y se enamoró de ella. Ella también se enamoró y se comprometieron, pero su madrastra lo obligó a casarse con su hija, San no Kimi. Cuando la joven descubrió la verdad, huyó de su casa al santuario Sumiyoshi para servir como sirvienta de la enfermera de su madre muerta, que ahora era una monja. El capitán fue nombrado capitán mayor, pero su matrimonio con San no Kimi fue infeliz. Después de una serie de ayunos, fue conducido al santuario a través de un sueño místico, donde encontró a Himegimi, su verdadero amor, y la llevó de regreso a su palacio, donde se casaron. Himegimi se reveló a su familia y la madrastra y sus envidiosas hijas terminaron sus vidas en la pobreza y la desgracia. La Cenicienta vietnamita. La historia de Tam y Cam de Vietnam es similar a la versión china. Tam también tenía un pez que fue asesinado por la madrastra y la media hermana, y sus huesos también le dieron ropa. Después de casarse con el rey, Tam fue asesinada por su madrastra y su hermana, y se reencarnó varias veces en forma de pájaro, telar y una manzana de oro, hasta que logró reunirse con el rey y vivir feliz para siempre. La Cenicienta persa. Esta versión trata de Shahar Banu, hija de un rico comerciante, y su malvada madrastra y hermanastra, quien maltratan constantemente a la joven. Al final de la historia, Shahar Banu se casa con un príncipe, quien se había enamorado de ella después de haberla visto en una boda. La Cenicienta india. Hanchi es asediada por varones malvados que desean poseerla, y que su hermano, prendado de su hermosura, se ha enamorado de ella, pero su madre no puede impedir el deseo de su hijo, así que le pide a Hanchi que abandone el hogar y que nunca se quite una máscara de arcilla para evitar ser la tentación de otros hombres, y entró al servicio del hijo del rey como una sencilla criada. Un día el príncipe sorprende a la joven tomando un baño sin su máscara y descubrió su gran belleza y sus largos y dorados cabellos, y la convierte en su esposa. La Cenicienta escocesa relata la historia de Rushen Coaty, quien es humillada y maltratada por su madrastra y hermanastras, y casi no le dan de comer. Sin embargo, encuentra un ternero rojo mágico que le mostraba dónde había alimento a escondidas. Pero un día, la madrastra descubre al ternero, lo mató y lo asó para la cena. Pero un hueso del ternero seguía siendo mágico, y vistió muy elegante a Rushen Coaty para ir a la iglesia, donde un príncipe la vio y se enamoró perdidamente de ella. Pero después, al huir y esconderse de su madrastra y hermanastras que la habían visto, perdió su zapatilla de raso. Mientras el príncipe buscaba a Rushen Coaty por el tamaño de la zapatilla,
La madrastra obligó a su hija mayor a cortarse los dedos de los pies para que le cupiesen en la pequeña zapatilla. El príncipe notó la sangre y lo mismo con la menor que se cortó el talón. Al final, el príncipe logró encontrar a Roshnikari, que estaba escondida, y se casó con ella. La Cenicienta rusa, llamada Vasilisa. Este cuento también es conocido como La muñeca de Vasilisa y fue escrito por Alexander Afanasiev en su antología Cuentos populares rusos. Esta historia trata acerca de una muñeca de madera que protege a la joven Vasilisa de los abusos de la madrastra y de un siniestro personaje llamado Baba Yaga, que era una bruja caníbal. La muñeca, que había sido entregada por su madre antes de morir, y logra que la joven pueda sobrevivir en un mundo hostil. Las hermanastras deseaban deshacerse de ella y le envían a la cabaña de la bruja para que le pida luz con la que alumbrarse. La espeluznante cabaña estaba hecha de restos humanos. Las hermanastras esperaban que Vasilisa fuese devorada por Baba Yaga, pero la bruja, antes de comérsela, decidió ponerla a prueba. Si conseguía realizar todas las tareas encomendadas, le daría la luz que pedía. La muñeca le ayudó a la chica, y a la asombrada bruja no le quedó más remedio que dejarla marchar con la luz que emitía una calavera mágica. Las cenizas que emitía la calavera no se acercaban a la Cenicienta, sino a la madrastra y a las hermanastras, y fueron abrasadas sin piedad por el fuego de la calavera. También en esta historia la bondad y fortaleza de la joven fueron recompensadas por medio de un matrimonio con un miembro de la realeza, un zar que se enamoró de ella a través de un bello objeto, aunque en este caso no fue una zapatilla, sino un lienzo de lino que Vasilisa había tejido. La Cenicienta italiana. Giambattista Basile, un militar napolitano, incluyó en su antología El cuento de los cuentos, en 1634, la historia de la gata Cenerentola. Padre viudo, tenía una hija llamada Zezzola. El hombre se había casado recientemente con otra mujer que no trataba bien a la chica, y ella solía quejarse con su institutriz, quien era buena con ella, aunque un día esta maestra le aconseja a la chica que mate a la madrastra. Así que la joven le pide a la madrastra que buscara un vestido dentro de un cofre. Cuando la mujer buscaba, le dejó caer la tapa. Una vez pasado el luto, Zezzola le insiste a su padre para que se case con la institutriz. En la noche de bodas, una paloma se le aparece a la chica y le dice que si quiere algo, se lo pida a las hadas de la isla. La nueva madrastra trataba bien a la heroína durante un corto tiempo, pues pronto lleva a sus 6 hijas, que hasta entonces había mantenido ocultas. Pronto, el padre descarta de su corazón a Zezzola, a quien manda a la cocina, y su nombre cambió por Gata Cenicienta o Gata Cenerentola. Un día, el padre tuvo que ir de viaje y preguntó a las hermanastras y a su hija qué querían. Las primeras pidieron vestidos y adornos, mientras que Zezzola, cuando termina sus asuntos, el padre se había acordado de todos menos de su hija, pero vuelve y entra a la gruta de las hadas, donde le dan diversos regalos y un dátil para que la chica lo plante. Zezzola plantó el dátil y se dedicó a cuidarlo. Al cabo de 4 días, creció hasta alcanzar el tamaño de una mujer, donde apareció un hada. Un día, las hermanastras se fueron de fiesta. Zezzola asistió a la fiesta y dejó perplejos a todos, incluido al príncipe, quien se enamoró de ella al instante. Pero cuando la Cenicienta se marchaba, el príncipe pidió al criado que la siguiera. La chica arrojó unas monedas al suelo y éste las recogió, perdiéndole el rastro. En la siguiente fiesta, las hadas personalmente vistieron a la chica y le entregaron un carruaje con cocheros y lacayos.
Cuando Cenicienta se da cuenta que el criado la está siguiendo, dejó caer perlas y alhajas y regresó de nuevo a casa a salvo. En la tercera fiesta, Zezzola fue mucho más bella vestida y asistió en un carruaje de oro. Al huir de nuevo a casa, el criado se había atado a la carroza, pero Zezzola pidió que aceleraran y en la carrera perdió un zapato. El criado lo recogió y se lo entregó al príncipe, quien se enamora aún más de la joven por su misterio. El príncipe invitó a todas las mujeres del reino a una cena, y una vez terminada, el príncipe probó el zapato a todas las chicas, pero a ninguna le quedaba. Entonces el padre de Zezzola le comentó que tenía una hija que cuidaba el fogón, y el príncipe le ordenó que la trajera ante él. En la segunda cena, una vez terminada la comida, el príncipe probó el zapato a todas las mujeres. Cuando llegó el turno a Zezzola, el objeto parecía atraído por su pequeño pie. Entonces el príncipe la coronó y pidió a todas las demás que la adoraran como a su reina, mientras que las hermanastras regresaron furiosas a casa. La Cenicienta francesa. Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. El cuento de Charles Perrault se publicó en 1697 en su colección Cuentos de Mamá Ganso, Le Conte de Ma Mère Loire. En el siglo XVIII, el francés Perrault rediseñó el cuento, introduciendo los tan famosos elementos que ahora no podemos imaginar sin pensar en Cenicienta: la carroza en forma de calabaza, la zapatilla de cristal, y es en el cuento de este escritor que Walt Disney basó su película tan famosa. La historia comienza así. La madre de Cenicienta fallece cuando ella era una niña. El padre, tiempo después, se casa con una mujer, bella aunque altiva, y tiene 2 hijas, pero su padre también fallece, y la madrastra la obliga a realizar las tareas de la casa. La hermana mayor era muy cruel con Cenicienta, aunque la menor no tanto. Un día, el rey organizó un baile para buscar esposa, obligando a Cenicienta a quedarse, y cuando se quedó sola, apareció una hada madrina que le dio un vestido apropiado y zapatillas de cristal y un bello carruaje, pero con la condición que debe regresar a medianoche, pues es cuando termina el hechizo. Al conocer al príncipe, este se enamora irremediablemente de su bondad y de su belleza, pero al dar las 12, Cenicienta huye y resbala de su pie una de las zapatillas de cristal. Al día siguiente, el rey envía emisarios para buscarla. No fue una tarea fácil, y cuando la encuentra, la lleva a su reino. Su hada madrina le cambia el vestido andrajoso por el de una princesa. Esta Cenicienta perdona a su madrastra y a sus hermanastras, y todos viven felices por siempre. La Cenicienta alemana. Escrita por los hermanos Grimm. Ashrim Putel. Estos famosos hermanos Grimm, cuentistas, volvieron feas a las hermanastras y también eliminaron a la hada madrina, a cambio de un árbol mágico de los deseos. Esta historia comienza cuando es una niña, su mamá fallece. Su papá se casa con una mujer mala que trae 2 hijas. Al regresar del viaje, le trae a sus hijastras ropa, joyas y a Cenicienta una ramita que ella le pidió. También el papá era cruel con ella, ya que permite que la madrastra y las hermanastras la maltraten y le envíen a la cocina. Cenicienta plantó en la tumba de su madre la ramita que le trajo su papá y creció un árbol. Tiempo después llegó un ave blanca que le concedía todo lo que ella pedía, y por ende se rumoraba que ella era una bruja. En esta versión no fue solo una fiesta, sino 7. El pájaro le daba vestidos y zapatos bellos de oro. El príncipe se enamoró de ella, y cuando Cenicienta se marcha, se queda uno de sus zapatos de oro
y el príncipe logra ver dónde desaparecía cada noche la joven. En la última fiesta, cuando se le pierde el zapato, el príncipe hace probar esta zapatilla a las doncellas del reino, y cuando las hermanastras ven que no les quedaba, una se corta un dedo del pie y la otra el talón. Cuando el príncipe nota el engaño, se enfada y no tienen más remedio que mostrar de su escondite a Cenicienta. El príncipe se casa con ella. Las hermanastras asisten a la boda, pero el ave le saca los ojos a las dos. Es posible que todas estas versiones se hayan basado unas en otras, o quizá solo son historias que se parecen y ya. La Cenicienta es uno de los cuentos favoritos de toda la vida. ¿Cuál es tu versión favorita?